Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Viendo todavía la historia y nos toca ver el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles realmente dice que nace después de la Primera Guerra Mundial. No era un espíritu social, sino que realmente lo que le preocupaba tanto a capitalistas e imperialistas que realmente fuese el enfrentamiento a la guerra, era lo que había sucedido en Rusia con la famosa revolución bolchevique. Nace el primer estado socialista en el mundo y eso les preocupaba más que cualquier otra circunstancia. Era necesidad de hacer firmar un tratado y este Tratado de Versalles es exactamente el que le da vida a la Organización Internacional del Trabajo. Nace precisamente con este tratado, la dejan de una vez el preámbulo para crear una organización internacional como es la OIT. Entonces dice, la consolidación del derecho del trabajo se producirá del fin de la Primera Guerra Mundial. Las razones no necesariamente coinciden con un espíritu social dominante. Por el contrario, podría afirmarse que es producto de una acción defensiva, temerosa frente al nacimiento en Rusia en 1917, como consecuencia de la revolución bolchevique del primer Estado socialista en el mundo. No puede olvidarse que la guerra fue un enfrentamiento de países imperiales y capitalistas en busca de mejores mercados. La derrota de Alemania y sus aliados resolvía el problema de origen, pero en medio se había producido una revolución rusa y en el mundo tenía que poner un aliciente a los trabajadores para impedir sus ansias reivindicativas. Versalles, el tratado, establece los primeros pasos del estado de bienestar. Es un evidente invento capitalista que, el mismo capitalismo compromete la formación de la Relación Internacional del Trabajo, que se constituye en la Conferencia de Washington de 1919 y cataloga los derechos sociales del tratado, cuya semejanza con el mensaje mexicano 1917, o sea, la Constitución, aquella Constitución que firmó un presidente que un año anterior se había calificado la huelga, la había sancionado con la pena de muerte. Pero este tratado es verdaderamente el que le da origen a la Organización Internacional del Trabajo. La Constitución de Weimar. Por supuesto, nos dimos cuenta que la mexicana nace en 1917 y la segunda en contener precisamente una vida económica, una vida social o la parte social, como lo señala la mexicana, es esta famosa Constitución de la República de Weimar de 1919, que es precisamente la primera constitución de Alemania. En el mismo año de 1919, notablemente prolífico para la cuestión social, se aprueba la Constitución de la República de Weimar. Sustituta generosa y precaria al Imperio Romano en su capítulo quinto, denominado Vida Económica. Consagra también derechos sociales como la libertad de coalición, la seguridad social, la necesaria implantación internacional de una reglamentación que garantice a la clase trabajadora de todo el mundo un mínimo de derechos sociales. Reflejo indiscutido de Versalles, el deber de trabajar, el derecho al trabajo y el seguro de desempleo, y lo que puede ser concebida como la institución fundamental del constitucionalismo alemán, la cogestión prevista en el artículo 165. Y por último tenemos lo que sucede en España. 1931, España también trata de tener su constitución y regula precisamente sobre la libertad y la justicia, habla de la libertad sindical y tiene mucha influencia la mexicana y también de Weimar, pero tuvo el problema que la guerra civil le permitió desarrollar el constitucionalismo en materia laboral precisamente en España. Crisis, fascismo y consolidación. Bueno, el resto de la historia es bien conocido. La presencia del fascismo en Italia. Ustedes saben que el fascismo era un sistema autoritario que tenía Italia precisamente con Benito, que era Mussolini, donde el Estado tenía control de todo
y por supuesto las represalias eran de cualquier tipo, pero especialmente violentas. La crisis de 1929 en los Estados Unidos de América, la aparición del nazismo en Alemania, la invasión de Etiopía por los italianos, la guerra en España y en medio de las conquistas violentas de los nazis. Y al final también actuó Polonia, Checoslovaquia y Austria. Desataron la guerra mundial y el gran drama de la humanidad con 60 millones de muertos. La paz, con derrotas económicas de los dos lados, provocó un esfuerzo de reconstrucción que regeneró las viejas conquistas obreras y colocó al mundo en la posición del pleno empleo. Con las economías del tercer mundo en un proceso de desarrollo sostenido, el estado de bienestar vivió su mejor momento, y con él el derecho del trabajo y la seguridad social. Fue precisamente en esa época donde la crisis en el mundo permitió consolidar el derecho del trabajo y la seguridad social. Ustedes saben que también en 1973 fue conocido en la historia porque los problemas de desempleo fueron inmensos y también esas crisis de una u otra manera han permitido el desarrollo del derecho del trabajo. En Guatemala, por supuesto, estudiamos a Mario López Larrabe con su libro Breve Historia del Movimiento Sindical en Guatemala. Primero, como en muchos países en el mundo, también en Guatemala, el contrato de locación de servicios es el antecedente histórico en Guatemala del contrato de trabajo. Estaba regulado precisamente en un código civil que era el decreto gubernativo 176 del 8 de marzo de 1877. Ahí es donde nace el contrato de trabajo, solo que nace en la parte del derecho común, el derecho privado, establecido en el Código Civil, el contrato de locación, antecedente histórico en nuestra Guatemala del contrato de trabajo. Primera ley de trabajadores. Interesante. La primera ley de trabajadores está en el decreto gubernativo 486 del 14 de febrero de 1894. Regula el trabajo más o menos forzado de los campesinos en las fincas, de los oligarcas cafetaleros, creando una judicatura privativa a los jueces de la agricultura. Lo interesante es de que no se trata de un juzgado o de jueces que defendieran a la clase trabajadora. Eran jueces de la agricultura que defendían los intereses de los oligarcas cafetaleros. No eran jueces que defendían reivindicaciones de carácter económico-social, o por qué no decirlo, no defendían los derechos de la clase trabajadora, defendían los intereses de los cafetaleros en ese entonces, precisamente para continuar explotando a los campesinos en Guatemala. Pero yo no lo subrayé bien, pero vean qué interesante lo que pasa es. Dice en 1906, vean por qué estos jueces de la agricultura favorecían, y como dice la historia lo define muy bien. Dice que los finqueros guatemaltecos todavía hacían venta con los trabajadores en sus fincas. O sea, todavía tenían como que fuera un régimen de esclavitud. Vendían trabajadores, los finqueros se vendían trabajadores dentro de ellos. Porque de lo contrario no hubiera tenido sentido el decreto 657, por medio del cual se declaran nulos y sin un valor ante los tribunales los convenios celebrados entre los terratenientes sobre tal materia. O sea, ya en el año de ese año, o sea, en 1906, hubo un decreto que prohibió que se estuvieran vendiendo trabajadores de las fincas. Por eso, seguros de que esos jueces de la agricultura defendían intereses de los cafetaleros y no de la clase trabajadora. Luego también aparece la Ley Protectora de Obreros en 1906 y pues el antecedente más importante que se tiene es que ya se hablaba de un régimen de seguridad social. O sea, ya hablaban en la época de que había mano de obra barata y forzada, pero de una u otra manera ya se tocaban algunos aspectos relacionados con la seguridad social. Bueno, con esto terminaríamos todo lo que es la historia y entraríamos a algunas denominaciones también que ha tenido el derecho del trabajo. El derecho del trabajo en una ocasión se le llamó legislación industrial, en otra se le llamó derecho obrero,
Se le llamó también derecho social, se le llamó derecho laboral y se le llama derecho del trabajo. Las diferentes denominaciones. A lo largo del tratamiento histórico de la materia han surgido distintas denominaciones que intentaron explicar el contenido histórico del derecho laboral. Han sido diversas las denominaciones propuestas, pero ninguna de ellas se ha quedado salvo de imperfecciones, aunque unas más que otras. A continuación se van a detallar las siguientes. Por ejemplo, en un tiempo se le llamó al derecho del trabajo legislación industrial. Este fue el primer nombre que se le atribuyó a esta materia. Resulta demasiado restringida, ya que solo contempla un aspecto de la disciplina, a las normas emanadas del proceso legislativo, desatendiendo a los provenientes de otras fuentes como la jurisprudencia, la doctrina y la contratación colectiva. Además, porque solo contempla a la industria propiamente dicha, olvidándose la actividad mercantil y agrícola. Por supuesto, hablar de legislación industrial no se podía porque habían otros otra clase de trabajadores del comercio, estaban los campesinos que eran parte del derecho del trabajo. Entonces, pues, sin embargo, fue el primer nombre que se le atribuye al derecho del trabajo, legislación industrial. Derecho obrero. No sé si alguien nos apoyaría ahí para leer lo que está subrayado, por favor. Con mucho gusto, licenciado. Se rechaza esta denominación porque sus enlaces son muy limitadas, ya que de su misma letra se desprende que únicamente hace referencia al trabajo desarrollado por el trabajador de las fábricas. Bueno, si se dan cuenta, es exactamente el derecho obrero, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con el campesino? ¿Qué pasa con el trabajador en otros rubros? No estaba incluido en esta denominación de derecho obrero. También se le llamó derecho social. Vean, los dos, la legislación industrial y derecho obrero eran muy restringidos, pero derechos sociales, al contrario, es demasiado amplio. Fíjense que dice que quienes citan entre las ventajas la utilidad de comprender todo lo relativo a la seguridad social, lo cual no sucede con términos del derecho laboral y derecho al trabajo, más de otro lado tiene inconvenientes en ser demasiado... Bueno, este término, derecho social, es demasiado extenso. Y aparte de ese derecho social también es el derecho de familia, es el derecho agrario. Casi todos los derechos, ustedes se dan cuenta, son derechos sociales. Entonces es demasiado extenso. Realmente no cubre la necesidad que se tiene del derecho del trabajo, de proteger a la clase trabajadora, de regular las relaciones entre patronos y obreros. Lo valioso de todo esto es de que fue un antecedente histórico y es más, ellos consideraban, los que sostenían esta teoría, de que el derecho del trabajo en ese entonces se llamaba derecho social porque era una rama independiente, no tenía nada que ver con el derecho privado ni con el derecho público. Era un derecho naciente, el derecho social, que algunos ya lo tienen precisamente como un tercer derecho. Cuando no ubican una norma dicen que es parte del derecho social. Pero el derecho social, por supuesto, si uno lo analiza detenidamente, es como que estuvieras hablando del derecho público. ¿Querías preguntar algo o no? No. Bueno. Derecho laboral. Sinónimo de derecho laboral y derecho del trabajo. Primero, pues es el segundo, el que nosotros prácticamente debe ser el que más utilizamos. Sin embargo, para las actuales legislaciones lo tienen ya sea como derecho laboral o derecho del trabajo. Derecho del trabajo. Solo lo subrayado, por favor. Esta es la denominación más propia para disciplina. Su amplitud engloba todo el fenómeno del trabajo. Néstor de Buen, así dice, ¿verdad? Perdón, pero es que casi no veo aquí. Que esta denominación es la que ha tenido... Sí, ok. Que esta denominación es la que ha tenido mayor aceptación entre los... es que casi no veo, licenciado, disculpe. Está muy pequeño. Tratadistas.
tratadista, sí, en rigor no es una denominación plenamente satisfactoria, gracias compañera, al menos en el estado actual de la ley y la doctrina, ya que sus disposiciones no comprenden a todas las actividades en que pueda manifestarse en el trabajo. ¿Sigo abajo? Sí, por favor. Ok. Sánchez Alvarado señala que aunque se ha criticado la denominación anterior diciendo que es demasiado amplia. Bien, él considera que es demasiado amplia. Y también dice que no es tan satisfactoria. Y son denominaciones que no dejan de tener razón crítica. ¿Saben por qué? Porque derecho del trabajo, la verdad que si lo veamos, debe de incluir una serie de instituciones que actualmente ya constituyen parte del derecho al trabajo. Por ejemplo, cuando hablamos de derecho al trabajo, en Guatemala nosotros vamos a ver de que la previsión social, la seguridad social, la tenemos incluida dentro del derecho al trabajo. Vamos a ver normas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, donde, por ejemplo, algunas ya las denominaciones, por ejemplo, de representante del patrono, van a variar en relación a lo que dice el Código de Trabajo y lo que dice el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Porque en la seguridad social, nosotros en el Seguro Social hablamos de afiliado, no de trabajador. Más es afiliado que trabajador. Y también cubre aspectos bien valiosos, porque vean, cuando nosotros actualmente tenemos a la seguridad social dentro del derecho del trabajo, es valioso porque ¿qué pasa, por ejemplo, con los beneficios en invalidez, vejez y sobrevivencia? Derechos muchas veces que tienen ya sea los jubilados o bien algún tipo de beneficiarios. La familia como tal tiene algún tipo de beneficio por hacer un aporte del trabajador como afiliado al Seguro Social en caso de fallecimiento. Entonces, el derecho al trabajo como denominación, todavía creo que por la parte evolutiva del mismo, posteriormente creo que ya habrán una denominación que cubra precisamente todos los aspectos de las actuales instituciones en materia laboral. Bueno, otras denominaciones que se le ha llamado un nuevo derecho. Se le ha denominado también el derecho social del trabajo. Se le ha denominado el derecho económico social y el derecho de los trabajadores. Así, estas son denominaciones que ha tenido el derecho del trabajo. Pero hoy vamos a ver definiciones del derecho del trabajo. Y para eso vamos a seguir continuando consultando a José Dávalos, este tratadista mexicano que nos hace ver cosas bien interesantes en el derecho del trabajo como su origen etimológico. Y desde ahí comenzamos con la dificultad de encontrar una definición que cubra todas las instituciones, que cubra los fines, los sujetos, el objeto, el carácter político, el carácter económico, todo el carácter jurídico. O sea, la definición del derecho al trabajo, por más que queramos nosotros elaborar una verdadera definición, siempre vamos a tener la dificultad que la parte evolutiva del derecho vamos a dejar aspectos fuera que son actualmente instituciones del mismo. Veamos el origen etimológico, por favor. ¿Quién nos apoya? Voy a leer yo, licenciado. Por favor. En relación con la determinación del origen de la palabra trabajo, hay distintas opiniones. Ciertos autores apuntan que el término proviene del latín travis o travis, que significa traba. Y esto es así debido a que algunas personas el trabajo representa una gran traba porque conlleva la realización de un esfuerzo. ¿Hasta ahí o sigo? Sí. ¿Sigo? Sí, por favor. Otra corriente lo ubica dentro del griego tribu, que significa apretar, oprimir o afligir. En el diccionario de la lengua española se le define como esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. En efecto, conforme a lo andado antes,
todo trabajador demanda un esfuerzo de quien lo ejecuta y tiene por finalidad la obtención de satisfacciones. Por otra parte, en la actual Ley Federal del Trabajo, México, en su artículo 8, según párrafo, se lee la siguiente definición. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Y más que todo aquí, pues, esta ley federal lo que tiene es una definición de lo que es trabajo, no derecho del trabajo. Pero seguimos vamos a encontrar ahora unas definiciones que de hecho solo hablan del trabajador, no quieren hablar del patrono. O sea, depende de la posición ideológica de las personas, podemos encontrar. Sin embargo, ustedes saben que los patronos también tienen derechos, pues. O sea, no solo tienen obligaciones, sino que también tienen derechos. Entonces, eso es sumamente importante y es valioso. Por ejemplo, yo les digo, veámoslo en el código, para que veamos de que para buscar una definición nosotros debemos de ser muy concretos. Creo que nos vamos a ir ubicando ahí en el artículo 61. Pero más quisiera que buscáramos veamos el 63. ¿Alguien que tenga su código de trabajo? Aquí lo tengo, Lic. Por favor, si lo tenés ahí, Alejandro. Artículo 70, Okay. 63. Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los trabajadores. A. Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, a cuya autoridad quedan sujetos en todos los concernientes al trabajo. B. Ejecutar el trabajo con eficiencia, cuidado y esmero apropiado y en la forma, tiempo y lugar convenidos. C. Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se le faciliten para el trabajo. Es entendido que no son responsables por el deterioro normal ni por el que se ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción. D. Observar buenas costumbres durante el trabajo. E. Presentar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a remuneración adicional. F. Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante este, a solicitud del patrón, para comprobar que no padecen alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional, contagiosa o incurable, o a petición del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con cualquier motivo. G. Guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración, con guardarlos por razón de la ocupación que desempeñe, así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa. H. Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores o de los lugares donde trabajen. E. Inciso I. Desocupar dentro de un término de 30 días, contados desde la fecha en que se termine el contrato de trabajo, la vivienda que les haya facilitado los patronos, sin necesidad de los trámites del juicio de desahucio. Pasado dicho término, el juez, a requerimiento de estos últimos, ordenará el lanzamiento, debiéndose tramitar el asunto en forma de incidente. Sin embargo, si el trabajador consigue nuevo trabajo antes del vencimiento del plazo estipulado, en este inciso, el juez de trabajo, en la forma indicada, ordenará el lanzamiento. ¿Está listo? Bueno, solo tengo una duda con lo que le dio lectura a Alejandro. ¿Sí, Lic? Su código tiene todos los incisos que le dio lectura a Alejandro.
Sí, licenciado. El mío sí, licenciado. Licenciado. Sí. Sí, licenciado. Sí, Me revisan, Miren, el licenciado le sugirió, yo quiero también repetirles esto. Consigan un código de trabajo totalmente actualizado, totalmente actualizado. Después vamos a discutir algunos incisos ahí que Alejandro nos hizo favor de darle lectura. Bueno, entonces, si se dan cuenta, nos vamos a encontrar entonces con el primer problema de buscar una definición del derecho del trabajo. Dice, hay definición, vamos a buscar ahora las definiciones. Hay distintas posturas sobre la forma en que se debe atribuir una definición a nuestra materia, o sea, derecho del trabajo. Algunos opinan que se tienen que dar al iniciar el estudio de una disciplina, para que de esta manera nos sirva como guía. Otros sostienen que se deben conocer elementos de la disciplina y posteriormente introducirlos en una definición. Algunos consideran que es útil dar una definición debido a la constante evolución del derecho del trabajo. Pese a todo esto, Guillermo Cabanela señala que para fijar una definición del derecho del trabajo se debe tomar en cuenta distintos aspectos, como la naturaleza jurídica, la autonomía, los sujetos y el objeto. Ese es el asunto que vamos a encontrar con la definición del derecho del trabajo. Para poder llegar a una definición, vamos a ver una serie de criterios. Entonces se van a dar cuenta ustedes que las definiciones que podemos encontrar con tratadistas o podemos encontrar en algunos códigos no nos van a permitir realmente incluir todas las instituciones del derecho del trabajo en una definición. Por eso es evolutivo, es cambiante. Yo creo que constantemente, pues, o lo mejor sería tener nosotros nuestra propia definición y no buscar un tratadista por lo evolutivo del derecho del trabajo. Vamos a ver entonces algunos criterios, ¿sí? Y dice criterios para la definición del derecho del trabajo. Aunque la doctrina no ha fijado de manera unánime un criterio para clasificar las definiciones del derecho del trabajo, se han hecho varios intentos para ello. Por ejemplo, Juan Gali sostiene que las definiciones se pueden agrupar de la siguiente manera. Posiblemente algunos autores tengan como referencia para definir el derecho del trabajo los elementos generales del derecho del trabajo. Otros van a tener como referente el contrato de trabajo. ¿Y por qué les digo esto? Veamos qué dice el artículo 18, primer párrafo del Código de Trabajo. ¿Alguien que lo tenga a la mano? Yo, licenciado. Por favor. Artículo 18. Dice, contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra, patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. En el caso de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de empresa, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga a las enumeradas, dicha delegación puede incluso recaer en el propio trabajador. La exclusividad para la prestación de los servicios Se nos fue el sonido ahí con Irma Judith. Perdón. La exclusividad para la prestación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo, salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales, y solo puede exigirse cuando así se haya convenido expresamente en el acto de la celebración del contrato. La circunstancia de que el contrato de trabajo se ajustare en un mismo documento
con otro contrato de índole diferente o en consecuencia con otro u otros, no le hace perder su naturaleza y por lo tanto a la respectiva relación le son aplicables las disposiciones de este código. Vean pues, lo interesante de esto. Si se dan cuenta, ahí está hablando de un trabajador en relación de dependencia. Pero, por ejemplo, hay trabajadores independientes. Hay albañiles, hay herreros, hay carniceros, hay cualquier cantidad. Por ejemplo, preguntar a usted, ¿un limpiabotas es un trabajador? ¿Qué diría usted? Escriban. Sí, es Sí. trabajador. Sí, licenciado. Mi pregunta, ¿quién es el patrono de él? Ninguno. El mismo. Trabajador independiente. Del sector informal, licenciado. Bueno, entonces, definitivamente no tiene, entonces, es un trabajador, pero es independiente. Entonces, en la definición tendríamos que incluirlos ahí, que estamos hablando de derecho del trabajo. No estamos hablando del derecho del trabajo en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que realmente hay trabajadores que son independientes. Ya se ha tratado en Guatemala de darles, por ejemplo, cobertura del seguro social. Ya se ha platicado, ya han ellos tratado de buscar ese tipo de cobertura. Y desde ese momento en otros países donde le dan cobertura, ya son parte del derecho del trabajo. Entonces las definiciones tienen que ir más allá. Entonces ese tratadista dice, señores, debemos o existen algunas definiciones que toman como base el contrato de trabajo, otro las relaciones jurídicas y otros los elementos generales del derecho. Y en Canela dice, señores, las definiciones, vamos a encontrar definiciones que tienen carácter político, otras de carácter económico y otras de carácter jurídico. Entre las definiciones de tipo jurídico, a su vez las podemos subdividir en reguladoras del contrato de trabajo, reguladoras de la relación laboral, por razón del sujeto, conjunto de normas, definiciones dobles que atienden diversos fines del derecho del trabajo. Para Néstor de Buen, dice que las definiciones deben de atender los fines del derecho del trabajo, los sujetos de la relación laboral, el objeto de la relación laboral en sí misma, y también considera que hay definiciones complejas y hay definiciones dobles. Veamos la primera, atendiendo los fines del derecho del trabajo. Que me ayudas a ver lo sobresaltado y lo subrayado, por favor. Dime, Gabriela. Solo de subrayado, ¿verdad, licenciado? Léeme el tratadista, por ejemplo, Urbina. ¿Qué dice Urbina? Ok. Prueba Urbina concibe el derecho del trabajo como el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales para la realización de su destino histórico, socializar a la vida humana. ¿Hasta ahí está bien? Sí, está bien. Entonces, ven, ellos dicen, y vamos que dice esta definición en esta definición se omite el empleador, cuyos derechos también los reconoce la legislación laboral. Esto es debido a las ideas sustentadas por el maestro Urbina en sus clases, en el sentido que los trabajadores necesitan protección porque los patronos se defienden solos. Entonces, si hubiese una definición solamente atendiendo sus fines, es incompleta. No podemos tener una definición de esa naturaleza. O sea, el conjunto de normas y principios, o sea, lo que dice Urbina ya se queda corto porque no reúne o no incluye todas las instituciones actuales del derecho del trabajo. De la Cueva dice que el nuevo derecho es la norma que propone realizar la justicia social, el equilibrio de las acciones entre capital y trabajo. Pero eso no es cierto, porque ¿qué pasa, por ejemplo? Ellos están hablando de regular el trabajo y el capital, pero, por ejemplo, nuestro código, la mayoría de legislaciones regulan sobre el trabajo de casa particular o trabajo doméstico. Usted, por ejemplo, que si alguien en casa trabaja y usted es el patrono o la patrona, si se dan cuenta, no tiene fines de lucro. El tener a alguien que trabaja en casa no genera ningún lucro.
Es diferente que usted tenga una empresa porque el trabajador le está generando ganancia, pero el trabajador de casa particular no le va a generar ningún tipo de ganancia. Entonces, estas definiciones tampoco incluyen esos aspectos importantes de esta clase de trabajadores. Atendiendo a los sujetos. Por favor, Gabriela. Donde dice Alfred Weck. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Alfred Weck y H.C. Niverday consideran que el derecho del trabajo es el derecho especial de los trabajadores dependientes. ¿Continúa? Sí, por favor. Conforme a Walker Kaskel y Hernán Terch, el derecho del trabajo es el conjunto de todas las normas jurídicas de índole estatal o autónomas que regulan la situación jurídica de las personas directamente interesadas en la relación de trabajo dependiente, sea como trabajadores, empleadores o de cualquier otro modo, y de las personas asimiladas por la ley parcialmente a los trabajadores con respecto a la relación de trabajo de ellos. Sí. Gabriela. Continúo. Baleya lo define como el complejo de normas jurídicas que se refieren a las clases trabajadores. Para Folch, son las normas jurídicas dirigidas a regular las relaciones de trabajo entre patrones y obreros. Estas definiciones son incompletas, ya que no mencionan los fines del derecho del trabajo e incurren en el defecto de integrar en ellas lo definido. Pues, o sea, dice que tampoco llenan las expectativas de una verdadera definición del derecho del trabajo, atendiendo al objeto de la relación laboral. Por favor, Gabriel. Capitán y Paul Kuche establecen que la legislación obrera tiene por objeto el contrato de trabajo y hacen mención de la relación contractual que se da entre el trabajador y el patrón. Rafael Caldera, por su parte, concibe el derecho del trabajo como el conjunto de normas jurídicas que se aplican al hecho social trabajo, tanto por lo que toca a las relaciones entre quienes intervienen en él y con la actividad en general, como el mejoramiento de los trabajadores en su condición de tales. Podemos decir que este tipo de definiciones son limitativas y restringen en gran medida el campo de acción de nuestra disciplina, pues en ellas no se hace referencia a los fines del derecho y solo se toma al derecho del trabajo como un sistema regulador. Bueno, entonces dice, podemos decir que este tipo de definiciones son limitativas y restringen en gran medida el campo de acción de nuestra disciplina. Luego tenemos atendida la relación de trabajo en sí misma. Por favor, Gabriela, solo subrayado. Ok. Son tablas las definiciones que atienden a la relación laboral y que se complementan señalando los fines que debe realizar la norma reguladora de estas relaciones. De este modo, Gali afirma que el derecho del trabajo es el conjunto de principios y de normas positivas que regulan las relaciones jurídicas derivadas de la prestación subordinada retribuida de la actividad humana. Pérez Botija considera dentro de este grupo el conjunto de principios y de normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado, a los efectos de la protección y tutela del trabajo. Daniel Antocolets señala que puede definirse el derecho del trabajo como un conjunto de principios doctrinarios y disposiciones positivas nacionales e internacionales que regulan las relaciones del capital con el trabajo. Tampoco no termina siendo completa por diferentes otras instituciones del derecho del trabajo. Por ejemplo, parte del derecho colectivo no lo mencionan. Veamos estas complejas, por favor. Aquí podemos encontrar definiciones que establecen las principales características de nuestra disciplina con el riesgo de caer en lo descriptivo, por lo que se pierde la nota científica que debe poseer una definición. Para Castoreña, el derecho obrero es el conjunto de normas y principios que rigen la prestación subordinada de servicios personales, la asociación de quienes la prestan y de quienes la reciben. La regulación uniforme del trabajo crea las autoridades que se encargan de aplicar esas normas y fija los procedimientos que garantizan la eficacia de los derechos subjetivos que de las propias normas derivan. Por su parte, Cabanellas define el derecho laboral como aquel que tiene por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresario y trabajadores,
y de unos y otros con el Estado en lo referente al trabajo subordinado y en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de prestación de los servicios, y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas de la actividad laboral dependiente. Vean, pues, si se dan cuenta, ninguna de estas termina siendo verdaderamente una definición completa de lo que es actualmente el derecho del trabajo. Miremos estas dobles. Este sistema lo siguen los autores que consideran necesario distinguir entre el derecho laboral en sentido amplio y doctrinal y el derecho laboral en su sentido jurídico o estricto. Manuel Alonso García da una doble solución. En sentido amplio doctrinal, el derecho del trabajo es el conjunto de normas reguladoras de las relaciones nacidas de la prestación de un trabajo personal y libremente realizado por cuenta ajena, mientras que, en sentido estricto jurídico positivo, derecho del trabajo es el conjunto de normas reguladoras de las relaciones nacidas de la prestación de un trabajo libre realizado por cuenta ajena y en situación de subordinación o dependencia. Estas diferencias carecen de sentido en el sistema jurídico mexicano, ya que el trabajo que regula la ley solo es el trabajo subordinado. Bueno, entonces, si se dan cuenta, ninguna llena las expectativas de la parte evolutiva del derecho del trabajo. Imagínense, hay partes del derecho del trabajo, por ejemplo, veamos que, fíjense, pues en el artículo 148, creo que es 138, perdón, del Código de Trabajo, y 139. Alguien que lo tenga en la mano, por favor. Yo, licenciado. Por favor. Trabajo 138, 139. Capítulo primero, trabajo agrícola y ganadero. Artículo 138. Trabajadores campesinos son los peones, mozos, jornaleros, ganaderos, cuadrilleros y otros análogos que realizan en una empresa agrícola o ganadera los trabajos propios y habituales de esta. La definición anterior no comprende a los contadores ni a los demás trabajadores intelectuales que pertenecen al personal administrativo de una empresa agrícola o ganadera. Artículo 139. Todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia del patrono da el carácter de aquellas o estos de trabajadores campesinos, aunque a dicho trabajo se le atribuya la calidad de coadyuvante o complementario de las labores que ejecute el trabajador campesino, jefe de familia. En consecuencia, estos trabajadores campesinos se consideran vinculados al expresado patrono por un contrato de trabajo. Fíjate qué interesante. ¿Por qué quería que viéramos esa parte? Vean lo que dice relacionado a las mujeres y a los niños. Habla de un trabajador coadyuvante o complementario. Por ejemplo, una definición de derecho al trabajo tendríamos que incluir a esos niños y a estas mujeres para que fuera completa la definición del derecho del trabajo. Y por supuesto, si nos vamos a régimen especial, vamos a encontrar una serie de elementos esenciales para buscar una verdadera definición del derecho del trabajo. Sin embargo, creo que pues, tratadistas guatemaltecos como el licenciado César Landelino Franco, pues da un acierto bastante cerca a lo que puede ser una definición clara, siempre pensando que el derecho va a ser evolutivo y que con el transcurso del tiempo hay que incluir otras instituciones. Por favor, alguien que lo tenga ahí a la mano. Lo que está yo, licenciado, según el licenciado César Landelino Franco López, es el conjunto de principios y normas que tienen por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas dentro de patronos y trabajadores, en referencia al trabajo subordinado, incluyéndose las normas de derecho individual y colectivo, que regulan los derechos y deberes de las partes entre sí y las relaciones de estas con el Estado. Es una de las más acertadas, pues él es un tratadista guatemalteco, pero ya no está entre nosotros, pero qué buen aporte dejó al derecho del trabajo. Pues yo creo que de lo mejor que ha tenido la facultad en materia laboral, y lo valioso es pues este aporte. Siempre creo que no dejemos de pensar que es evolutivo y que posteriormente, pues yo creo que hay definiciones un poco más de donde debemos de incluir estas instituciones. Vean estas, por ejemplo, estas tampoco eran las expectativas.
porque no llegan. Leámoslas para que nos queden grabadas, pero ninguna de ellas realmente llega a cubrir todos los aspectos del derecho del trabajo. Por favor, Pati. Muy bien. Según De la Cueva, una congiere de normas que, a cambio de trabajo humano, intentan realizar el derecho del hombre a una existencia que sea digna de persona humana. Según Trueba Urbina, conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven en sus esfuerzos materiales e intelectuales para una realización de los destinos históricos, socializar la vida humana. No llenan las expectativas. Tenemos esta mexicana y de estos otros dos actores. Muy bien. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, dependientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Alfredo Sánchez Alvarado dice: derecho del trabajo es un conjunto de principios, normas que regulan en sus aspectos individuales y colectivos las relaciones entre los trabajadores y patronos, entre los trabajadores entre sí y entre los patrones entre sí, mediante la intervención del Estado con el objeto de proteger y titular a todo aquel que preste un servicio subordinado y permítele vivir en condición digna que como ser humano le corresponde para que pueda alcanzar su destino. Vemos que dice Néstor de Buen. Néstor de Buen dice: derecho del trabajo es el conjunto de normas relativas en las relaciones que directa o indirectamente derivan de las prestaciones libres, subordinadas e inmuneradas de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justicia social. Bueno, entonces si se dan cuenta, ninguna realmente era expectativa. La más cerca, la mejor, tal vez, es precisamente la licenciado César Landelino Franco. Esto se lo dejo como comentario, pues, en esta parte, pero por favor quiero que lo vamos a dejar como lectura, que lo lea, por favor, Pati. Me interesa porque esto va a venir una pregunta en el examen de esto, por eso quiero que usted lo vamos a grabar para que nos quede precisamente para efectos de examen. Por favor, Pati. Muy bien. En cuanto al derecho laboral, podemos indicar que de manera muy superficial aparece el derecho laboral en figura de derecho civil, como arrendamiento y compraventa. Encontramos también tres grandes instituciones muy importantes. Inciso A: locación, condicción operis, realización de una obra determinada. Locación, conducción operandi consiste en una presentación de servicios. Locación, conducción, pero relacionado a un contrato de arrendamiento. Bueno, entonces eso nada más para efectos del examen, ¿no? Entonces, si se dan cuenta con estas definiciones, pero nos damos cuenta de que todavía nos quedamos cortos porque no llenan todas las expectativas de las actuales instituciones del derecho del trabajo. Entonces, vamos a encontrar, yo les digo, la definición que nuestro código tiene relacionado con el contrato de trabajo, si se dan cuenta, se refiere únicamente al subordinado, pero hay otros aspectos que no los cubre precisamente nuestra legislación, ¿sí? Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, bueno, cuando nosotros hablamos de la aplicación o del poder aplicar nosotros el derecho del trabajo en Guatemala. Por ejemplo, en su entorno, cuando usted le da una consulta, por ejemplo, si a Gabriela Fuente le hacen una consulta y le dicen, imagínate que se aparezca por ahí Mario Augusto López y te diga, Gabriela, pues como sabemos que estás estudiando Derecho, quisiera hacerte una consulta. Fíjate que yo trabajaba en qué, pensemos en la Dirección General de Correos, ¿sí? Y pues me despidieron y yo necesito tu asesoría. Lo interesante de esto es que lo que yo quiero es que Gabriela esté pero bien sabida de que para poderle dar un buen
consejo a Mario Augusto, primero le va a preguntar, ¿existía pacto colectivo de condiciones de trabajo? ¿El sindicato mayoritario y el patrono alguna vez celebraron un reglamento, celebraron un pacto colectivo de condiciones de trabajo? ¿Por qué me refiero a eso? Porque los pactos en la mayoría de instituciones del Estado, también en lo privado, existen sindicatos. Y normalmente dentro de los conflictos colectivos casi siempre hay discusiones de pactos colectivos. Todas las instituciones del Estado, por lo menos sé que tienen sindicato y tienen en discusión pactos colectivos. ¿Por qué quiero que es la primera pregunta? Porque ahí posiblemente existan algunos beneficios para la clase trabajadora que no están contenidos en el Código de Trabajo. Ya superaron al Código de Trabajo las condiciones de trabajo. Ya los beneficios para la clase trabajadora han sido superados. Entonces, vas a tener que tener como base el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Todas las disposiciones, llámese Código de Trabajo, Reglamento Interior de Trabajo, convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala. Todo tipo de disposición en materia laboral para que verdaderamente le des una buena asesoría a Mario Augusto. Eso es lo que nosotros pretendemos con el licenciado García, de que ustedes precisamente el día que les llegue un caso laboral, pues tengan todos los elementos de juicio para poder presentar una buena demanda o prestar una buena asesoría o, por qué no decirlo, consultoría. Entonces, en materia laboral es muy amplio, muy amplio, muy amplio. Les digo, hoy mismo se discute, por ejemplo, en países industrializados, donde dicen, bueno, que la jornada de trabajo, que están hablando ya de reducirla a 6 horas, están tratando de reducir los porcentajes de trabajo diarios. Yo le digo, hay pactos colectivos de condiciones de trabajo, donde, por ejemplo, ya se habla del espacio físico en el cual uno va a trabajar. Hay pactos colectivos que mejoraron, por ejemplo, el tiempo de vacaciones, mejoraron algunos tipos de bonos. En fin, vamos a encontrar una serie de aspectos. Y el pacto colectivo de condiciones de trabajo, lo valioso es de que, por ejemplo, el que celebró los trabajadores del Registro General de la Propiedad, ese pacto no es aplicable, por ejemplo, al registro mercantil. Ese pacto únicamente, el del registro de la propiedad, va a regir únicamente para los trabajadores y, por supuesto, el patrono del registro. No es un pacto o una ley aplicable a nivel general, únicamente en la institución donde se celebró. Igualmente, pues el registro mercantil tendrá su propio sindicato y tendrá logros que no ha logrado la clase trabajadora del Registro General de la Propiedad. Entonces, es una ley tan específica, tan especial, que es para el lugar. Y es una ley con carácter de ley profesional. Vamos a ver, alguien tiene el Código de Trabajo para que me lea el artículo 49. No lo tengo acá. Si gustas, en la ley. Artículo 49. Pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objetivo de reglamentar las condiciones en que el trabajador debe prestarse y las demás materias relativas a este. El pacto colectivo de condiciones de trabajo tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte. Las disposiciones de los artículos 45 al 42 inclusive son aplicables al pacto colectivo de condiciones de trabajo en lo que fuere compatibles. Si se dan cuenta, entonces la naturaleza esencialmente normativa de esto. Si se dan cuenta, lo que Azucena nos hizo favor de darle lectura, vemos que tiene carácter de ley profesional. Entonces, por ejemplo, en materia laboral, usted tiene reglamentos, cualquier tipo de disposición, ¿sí?
Bueno, después vamos a hacer un análisis de alguna ley actualizada que está sucediendo hoy. Solo déjenme ver que vamos a entrar al siguiente punto, que es la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Bueno, este es ya otro tema, siempre de la primera parte del programa, que se refiere a la naturaleza jurídica del contrato de trabajo. Siempre con un pensamiento, y el pensamiento es: lo único imposible es aquello que no intenta. Entonces, vamos a ver la naturaleza jurídica del contrato de trabajo. Al hablar de la naturaleza jurídica del contrato de trabajo, ¿qué es la naturaleza jurídica de una institución? Dice que la naturaleza jurídica de una institución es buscar el origen de las cosas, su principio, su proceso, su fin, la esencia de cada cosa. Por ejemplo, en materia del derecho del trabajo, tenemos teorías, por ejemplo, como el derecho privado, el derecho público, y aún algunos dicen del derecho natural. Para definir la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, los tratadistas han realizado, por ejemplo, enfoques sobre desde el punto de vista de sus normas, sobre sus instituciones y sobre la tutela de intereses. Vamos a ver primero qué es la privativa. Los tratadistas que sostienen esta teoría manifiestan que todo lo relativo a la contratación individual y a las condiciones de trabajo está formada por instituciones del derecho privado. Consideran que el término, la denominación contrato, es un acuerdo de voluntades y eso sucede únicamente en el derecho privado. También argumentan que en un contrato de trabajo hay precisamente la voluntad, la parte espontánea. Por ejemplo, si José y Leslie van a celebrar un contrato de trabajo, bueno, dicen, señores, primero de que hablan la palabra contrato, estamos hablando del derecho privado. 2, va a haber un acuerdo de voluntades. Usted me presta el servicio y a cambio de eso le pago un salario. Eso consideran ellos. Entonces, 2, dicen ellos, históricamente el derecho del trabajo estaba regulado como el contrato de locación de servicios en el Código Civil, en el derecho común. Entonces, señores, nosotros consideramos que el derecho del trabajo es precisamente de una naturaleza de derecho privado. Claro, sabemos que eso no es cierto. ¿Por qué? Primero, el antecedente histórico, hemos hablado que el derecho de trabajo es evolutivo. Entonces, todo eso desaparece como tal. 2, exactamente es un contrato, pero es un contrato totalmente diferente. No es un contrato de lo que se celebra, un contrato de compraventa, un arrendamiento, no. Ese tipo de contrato, no. Este es un contrato especial. Y segundo, no es cierto que hay autonomía de la voluntad. Por ejemplo, usted no puede decir, bueno, vamos a celebrar un contrato de trabajo, Lidia con Avirán, y bueno, vamos a pactar que la jornada de trabajo es de 9 horas, en la jornada diurna, por ejemplo. Eso no lo podemos pactar. Vamos a pactar de que la jornada nocturna es de 8 horas, tampoco lo podemos pactar. Vamos a pactar que le voy a pagar 3,000 quetzales. No podemos pactar eso, porque hay condiciones mínimas. No podemos decir, bueno, de vacaciones le vamos a dar únicamente 12 días, porque como estoy comenzando la empresa, mejor solo 12 días. No te voy a pagar la bonificación anual para el sector público y privado porque estoy comenzando. Te voy a pagar únicamente, no se puede, porque son garantías mínimas, irrenunciables para la clase trabajadora. Primero, el patrono no puede, de conformidad con el artículo 12, si les llega a notar, son nulas de pleno derecho. 2, el trabajador no puede renunciar a los derechos que le otorgan como garantías mínimas el Código de Trabajo y demás disposiciones legales en materia laboral. En Guatemala, por supuesto, López Larrabee hace la referencia y lo que hemos hablado, exactamente como un antecedente histórico, el contrato de trabajo en Guatemala inicialmente, comparado con el Código Civil
de 1877 se le denominó contrato de locación de servicios, pero ese es un antecedente histórico. Bueno, entonces definitivamente estamos claros. No hay autonomía de la voluntad, no se pueden violentar garantías mínimas que las leyes otorgan al trabajador, por lo tanto, no existe una autonomía de la voluntad donde podamos disponer libremente, porque hay disposiciones legales que no podemos dejar de cumplir y son de carácter social, de carácter público. Luego viene la segunda que dice, bueno, señores, no, el derecho al trabajo es público. ¿Y por qué es público? Porque contiene normas de interés público irrenunciables y porque el Estado debe ejercer la vigilancia para los derechos mínimos contenidos en la ley que sean aplicables desde el momento del inicio de la relación laboral. En la celebración del contrato de trabajo, en la ejecución de la obra o el servicio, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones de patronos y trabajadores. Ningún trabajador puede renunciar a sus derechos que le otorga la legislación. También no existe autonomía de la voluntad porque no podemos nosotros incluir derechos mínimos que se le otorgan al trabajador. Y además, en el cuarto considerando inciso E del Código de Trabajo, se indica dentro de las características ideológicas del mismo que el derecho del trabajo en Guatemala es una rama del derecho público, porque al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Entonces, por favor, estamos claros que en Guatemala y en la mayoría de países del mundo, el derecho del trabajo, su naturaleza jurídica, es parte del derecho público. Existe una concepción dualista, dice, señores, por ejemplo, tratadistas como Salomón González Blanco, dice, señores, la verdad es de que no es que sea público ni privado, es mixto, tiene ambas, porque el antecedente histórico, que era parte del derecho civil o derecho común, y que un contrato se refiere a la parte del derecho privado, también es cierto que no se incluyó, que hay normas en el derecho del trabajo, como el sindicato, la Inspección General de Trabajo, la huelga y otros aspectos que lo hacen ser parte del derecho público. Entonces dice, el contrato en sí es parte del privado y instituciones como sindicatos, como huelga, son parte también del derecho público. Entonces dice, bueno, tiene de ambas, lo cual no es cierto porque no puede ser parte del derecho privado jamás. Tratadistas como Pérez Botija dice, considera que el derecho de trabajo como un conjunto inseparable de instituciones del derecho público y del derecho privado. Él considera que contiene normas de ambos y que son inseparables. Ya José Dávalos lo ve desde el criterio de vista siguiente. Él dice que si el Estado actúa como tal, sí lo hace con el poder frente a un particular si está en el campo del derecho público. Pero si el Estado deja de actuar con el imperio político, se coloca en una situación igual que el particular, estamos en parte del derecho privado. Y también existe una teoría que dice que no, señores, el derecho al trabajo no es ni público ni privado, sino que es social. Tratadistas como García Oviedo dice, el derecho dice que todo lo relativo a la prestación de servicios debe considerarse dentro del derecho social, pues si el grupo de trabajadores se engendra problemas de carácter social. Urbina afirma que el derecho social es el conjunto de principios, instituciones y normas que en función de su integración protegen, tutelan y reivindican a los que viven a su trabajo y que son los económicamente débiles. Para Mario de la Cueva, define que derechos sociales como los que proponen, por ejemplo, entregar la tierra, él se va más allá. Dice, señores, considera que el derecho al trabajo es un estatuto de la clase trabajadora que impuso la Constitución para definir la posición frente al capital y fijar los beneficios mínimos. O sea, dice, señores, es derecho social porque es la defensa del interés colectivo de la clase trabajadora frente al capital. En Guatemala, también la Constitución, en el artículo 101, la Constitución Política de la República de Guatemala,
establece que el régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Lo que no debemos de confundirnos es que es principio de justicia social. No está indicando que la naturaleza jurídica sea de carácter social. Ya indicamos, y por eso ponemos esta conclusión final, ¿sí? La legislación guatemalteca, los principios que la inspiran, las resoluciones judiciales y la doctrina legal establecen que la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es de carácter público, como lo establece el cuarto considerando, inciso E, del Código de Trabajo, puesto que indica que en su aplicación prevalece el interés colectivo sobre el interés particular. Entonces, si se pueden ver, es naturaleza jurídica del derecho del trabajo, por favor, es pública, es parte del derecho público, ¿sí? Entonces, para eso, entonces yo también, bueno, existen varias normas que nosotros podemos analizar o aspectos que podemos considerar. Lo valioso de todo es que claro que tiene aspectos de carácter social, claro que tiene aspectos de carácter, de otro carácter, pero no deja de ser, y el código lo establece claro, considerando inciso, es su naturaleza jurídica, es parte del derecho público. Vamos a encontrar, por ejemplo, nosotros algunas situaciones que aparentemente se pueden dar como simulación. Hemos visto que mucha contratación en Guatemala, por ejemplo, se efectúa bajo factura. Y ahí, pues, algunos piensan de que estamos en parte del derecho privado, pero no es cierto. Lo que pasa es que ha habido abuso. Ha habido, ¿qué les dijera yo? El patrono ha tergiversado las normas en materia laboral, ha cambiado la naturaleza jurídica, ha cambiado el rumbo del derecho del trabajo. Muchas veces a usted le pueden pagar en la institución donde trabaja con factura, o sea, como que fuera una actividad mercantil entre usted y el patrón. Primero, tiene un lugar de trabajo. Segundo, existe una relación laboral. Tercero, muchas veces tiene jornada de trabajo. Tiene obligaciones que establece el código como trabajador. Entonces, estamos ante una simulación. Por ejemplo, el trabajo a domicilio es bien valioso. El trabajo a domicilio en Guatemala está establecido en el Código de Trabajo. Dice que, por ejemplo, Rolidalma Vázquez puede tener una zapatería y Amortiz puede ser el zapatero. Y bueno, mantenemos, ella me lleva la materia prima, yo la desarrollo y luego le entrego el zapato ya elaborado. Y tenemos una relación. Pero de repente viene el consejo y le dicen a Floridalma, Floridalma, le estás pagando a Vidán aguinaldo, bonificación para el sector público y privado, le estás pagando aguinaldo, le estás pagando vacaciones, le estás cancelando cualquier otro tipo de prestación laboral. ¿Por qué no me dejas, hacemos algo? Vendele tú la materia prima y el que te venda ya el calzado elaborado. Y ahí estarías en una actividad mercantil, porque tú le vendes la materia, él te la compra, facturan, y luego cuando él le da el zapato, tú te lo compras y facturan. Aparentemente estaríamos en una actividad mercantil. Pero veamos qué dice el artículo 156 del Código de Trabajo. ¿Alguien lo tiene a la mano? Yo, licenciado. Por favor. Artículo 156. Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o de la representante de éste. La venta que haga el patrono al trabajador de materia. Sanabria, espérate un ratito. La primera parte de esa definición, fíjense que esto es lo que yo les indicaba cuando hablábamos de la definición del derecho del trabajo. Vean qué diferente es, vean lo que está hablando. No hay dependencia, fíjate, no hay subordinación. Vean lo que dice el artículo 18 del Código de Trabajo, ¿sí? Alguien que me dé el 18, pero así despacio. Yo lo tengo acá. Por favor, Azucena.
Contrato individual de trabajo. Oye, Sea ¿verdad que es el contrato? eh, Dime. sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra, patrono, sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente bajo dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una... Espérate, Yusena. Bajo dependencia, ¿sí? Bajo subordinación. Veamos hoy, Sanabria, léete el primer párrafo despacio. Trabajadores a domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de este. Sin la vigilancia o dirección. Si se dan cuenta, por ejemplo, estamos hablando de dos artículos del Código de Trabajo. Y la definición que estábamos dando de un contrato de trabajo no coincide exactamente con lo que dice el artículo 156. Pero aún más grave, Sanabria, léete el segundo párrafo, despacio, por favor. La venta que haga el patrono al trabajador de materiales con el objeto de que éste lo transforme en artículos determinados y a su vez se los venda a aquel o cualquier otro caso análogo de simulación constituyen contrato de trabajo a domicilio y da lugar a la aplicación del presente código. Imagínate. Fíjate que quisieron engañarnos, quisieron hacernos ver una actividad mercantil. Y aparentemente es buena. Yo te vendo el material y tú elaboras el zapato y después yo mismo te lo compro. Si se dan esas circunstancias, el Código de Trabajo habla claramente que allí existe relación laboral, que existe un contrato de trabajo. ¿Sí? Otra cosa que quiero que quedemos claro, ¿qué pasa si el contrato de trabajo no lo quiere elaborar el patrón? Veamos qué es el artículo 30 del Código de Trabajo. Artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe. Deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. El contrato verbal se puede probar. Espérate. Fíjate, Mario, lo que dice ahí. En la plena prueba de una relación laboral es el contrato de trabajo. Pero si este no existe o no tiene todos los elementos necesarios, no cumple con los requisitos necesarios, dice que se va a tener imputable al patrono. No es culpa del trabajador, es culpa del patrono. Y es más, dice que todo lo que aseveremos los trabajadores se tendrá como cierto. Sin embargo, hay relaciones de la Corte de Constitucionalidad, el criterio que tiene la Corte ya como jurisprudencia, que nosotros los trabajadores tenemos que probar. Horas extraordinarias, ventajas económicas y que existe relación laboral. Lo que no nos equivoquemos es de que está diciendo que existe relación laboral. La carga de la prueba la tiene el patrón. Porque si no existe contrato, pues es él el que tiene que decir por qué no existe contrato. Por eso nosotros siempre los sugerimos a los trabajadores que ustedes guarden documentos. Yo recientemente llevo un caso ahí actualmente en la oficina, donde por ejemplo el patrono presentó que a partir del 2019 él reportó al trabajador al Seguro Social. Él dice que desde el 2004-2005 comenzó la relación laboral. ¿Y cómo lo probó el trabajador? Porque fíjense que él en ese entonces no pagaba X por diferentes motivos, o el patrón no se lo quiso pagar. La idea es que en el 2006-2005 el patrón le enviaba a él es piloto, y le decía, mira, fulano de tal, presentate a tal lugar y venís a traer el vehículo y trasladas el producto de tal lugar a tal lugar. Con esa nota fue suficiente
para que el tribunal lo condenara que la relación laboral comenzó en el 2004. Por más que el patrón no dijo, mire, aquí en las planillas del ICS él no aparece hasta el 2019. Sí, señor, pero él tiene documentos, cartas que usted le envió. Lo que usted omitió fue pagar el seguro social durante todo ese tiempo. Entonces, esos son los aspectos que tenemos que cubrir y tener que ver. ¿Tenemos alguna pregunta al respecto, jóvenes? Bueno, ya le dije, decime, William. Y Saúl. Buenas noches, Rick. Mira, una consulta, Rick. En mi caso, ¿verdad? Yo estoy trabajando en una fábrica de camas, ¿va? Llevo, 7 años laborando ahí. Sinceramente me pagan así por semanal con lo que hago, pues. Y trabajo de lunes a viernes. Eso sí, no tengo horario, así como que puedo entrar a las 8 y la hora que yo salgo. Pero mi duda es, eso sí, no he gozado de las, por ejemplo, vacaciones, ni aguinaldo, ni bono, ni el seguridad social. Mi pregunta es, ¿será que es justo lo que no gozo de esas? No. Oíme, pues. Vamos a ver aquí, pues si quieres te adelantás. La ley permite la denuncia verbal, permite la denuncia verbal, sin dar nombre, inclusive permite la denuncia anónima. Cuesta, yo te digo, no es fácil, cuesta, hay que tener. Yo soy de la idea de que, sin dar el nombre para evitar represalias, yo te diría que vale la pena denunciar al Ministerio de Trabajo, a la empresa, para que un inspector se verifique tales extremos. Yo te digo porque la represalia más grande es, pues, vos sabes que es el despido, ¿va? Si se van a enterar. Pero la ley permite esa llamada anónima, esa llamada denunciando, porque legalmente tendrían que pagarte todos esos derechos. Esos son derechos irrenunciables. Bueno, una más. Saulo. Bueno, y Azucena, digamos, licenciado, disculpa. Digamos, por ejemplo, al momento que yo renuncio, puedo pelear mis derechos, lo que se me negaron, claro, por ejemplo. Claro. Ajá. Lo que tenés que guardar, William, es algún tipo de comprobante de la forma que ellos te han pagado, cheque o algo. Solo, digamos, de lo que llevo el tiempo ahí, tengo guardado unos 4 vouchers nada más. ¿Me puede servir? Eso es suficiente para probar que hay relación laboral. Ah, ok. Vale. Gracias, licenciado. Saulo. Bueno, sí, le con una consulta. ¿Qué pasa con aquellas empresas de que, bueno, ya la mayoría de empresas agarran la mala costumbre de que solo pagan el salario mínimo y obviamente para no reportar el ICS y lo que hacen para que uno tenga un poco mayor salario, pues pagan como los famosos bonos o comisiones, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese tipo de acciones que realizan las empresas? No, fíjate, Saulo, que por ejemplo, los bonos hay que establecerlos bien, inclusive las comisiones, porque las comisiones son salarios. Yo te digo, fíjate que, bueno, no sé, pero te voy a hablar un caso que viví hace muchos años. Yo vi un caso de un mesero y la discusión era si la propina era o no era parte del salario. Es interesante, porque si yo les pregunto a ustedes, está la duda, ¿va? Pues chica, pero si esa la paga el comensal, va, vos de buena onda dejas tu propina. Pero si vos vas a los restaurantes y mirás el tipo, cómo manejan ellos, muchas veces vos dejas la propina y lo que hacen es repartirla dentro de todos los empleados. Entonces, deja de ser un beneficio de otra naturaleza y se convierte en salario. Mira, para eso vamos a tener que analizar. Yo tal vez por el tiempo te vamos a contestar. Nada más te quiero decir, está el convenio 95 de la OIT. Tal vez de repente le echas una miradita, habla respecto al salario, y te vas a dar cuenta de que las comisiones son salario. Vamos a ver el código también. Dale. Bueno, lo vamos a dejar ahí a Azucena Azucena la última. Perdón, Lick, solo le quería aportar algo. Fíjese que yo hace poquito estaba
consultando en el Ministerio de Trabajo sobre las denuncias. Según lo que me informaron, ya no pueden ser anónimas, pero no sé, yo porque justo o no sé si son las personas las que realmente no brindan la información cuando uno llega al ministerio, ¿verdad? Pero esa vez a mí... Lo vamos a ver, hoy tenemos base legal para lo que estamos diciendo. Te lo vamos a dar un día esto, la base legal, porque sí la tienen que recibir, pues. Imagínate, si no, seguro, llamás hoy y mañana estás despedida. Licenciado, disculpe. Sí, yo solo comento, sí tuve conocimiento de una denuncia que hicieron a la empresa, pero sí nos dijeron de la inspección quién había sido, el nombre de la persona. Sí. Qué barbaridad. Pero no, la ley dice que puede ser anónimo. Solo quiero, por la última pregunta, todo este material yo se lo voy a enviar a ustedes, por favor, de eso no se preocupen, ¿no? Yo no soy de las personas no soy de los docentes, yo respeto a aquel que tiene su libro y lo vende. Yo en lo personal, pues tengo otra forma de pensar en mi vida y no lo hago, No lo hago porque sé que tenemos trabajadores de todas las clases sociales y especialmente muchos de que no tienen trabajo, se quedaron sin empleo y comprar un texto es sumamente caro. Todo lo que hemos visto yo se lo voy a enviar. Se lo voy a enviar a partir del 14, porque la última clase de la primera fase que tenemos del programa la terminamos el día 13 con el licenciado Alan, que va a hablar de los principios que inspiran el derecho del trabajo. Y a partir del día 14 nosotros se la hacemos llegar. Tranquilos, todo eso no tiene ninguna pena, nosotros se lo vamos a hacer llevar. No hay texto de que usted lea para decirle esto, no tiene por qué hacerlo. Yo leo mucho los tratadistas mexicanos que me parecen muy atinados. Así de que no se preocupen por eso. Pasen una buena noche y si Dios quiere, pues nos vemos el día lunes. Feliz noche, licenciado. Adiós. Buen fin de semana, licenciado. Feliz noche, licenciado.